Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15 son los que estaremos estudiando en esta mañana. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. El título de la enseñanza de esta mañana es la necesidad de recordar las enseñanzas. La necesidad de recordar las enseñanzas. Segunda carta de Pedro, entonces, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La necesidad de recordar las enseñanzas. Permítame partir el día de hoy leyendo este pequeño poema que se titula Sin recuerdo, que es un poema al Alzheimer. Y dice así: puedo perder un brazo o una pierna, puedo sufrir crueles dolores, agonizar lentamente. Todo eso prefiero antes de perder mis recuerdos. Temo la enfermedad del olvido, ruego nunca sufrirla, porque sin recuerdos estaría perdido. No sé si alguien en algún momento ha tenido que enfrentar la difícil situación de un familiar o algún cercano con dicha enfermedad. Pero la verdad es que es una enfermedad terrible. De hecho, creo que hace unos días atrás se estrenó en televisión el documental del periodista, se me olvidó el nombre, Augusto Góngora, que justamente es un documental respecto de la situación que se enfrenta un paciente con esta enfermedad donde olvidan todo. Y es terrible, es terrible. Y esa situación, hermanos, de pérdida de memoria, que físicamente, emocionalmente, familiarmente es terrible, espiritualmente también. Y Dios ha procurado en su palabra manifestarnos esta realidad. Quizás no tenemos una enfermedad donde olvidamos las cosas, pero en nuestra naturaleza sí olvidamos las cosas. Vamos ahora, anda a comprar pancito y ya tráete algo para el pan. Y llegamos solo con el pan. Se me olvidó. Oye, ¿trajiste esto? No, se me olvidó. Y constantemente estamos olvidando ciertas cosas. Algunos más, otros menos. Pero siempre olvidamos cosas. En la Biblia, hermanos, Dios a menudo, de forma constante, por decirlo de otra manera, instruyó a su pueblo a construir altares, a levantar monumentos conmemorativos para recordar momentos o lecciones importantes. Por ejemplo, cuando Josué pasó el río, colocó 12 piedras después de cruzar el Jordán, como un monumento, como una muestra, como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Entonces, cuando los israelitas pasaban por ahí, veían este montículo,
este alto de piedras, decían, Dios fue fiel. Dios nos ayudó a cruzar una vez más el río. Dios nuevamente abrió las aguas para que atravesáramos. Y así en distintas circunstancias. Y hoy día, hermanos, nosotros, tal cual como Josué levantó esas piedras y tantos otros, nosotros hoy día necesitamos tener recordatorios tangibles que nos ayuden a recordar la bondad de Dios, que nos ayude a recordar su fidelidad, que nos ayude a recordar su amor, pero también que nos ayude a recordar nuestro pecado, nuestra condición caída, pero también lo que aprendimos el domingo anterior. Estoy 99,9% seguro que si pregunto de qué trató el domingo anterior la enseñanza, muy pocos se van a acordar del título, muy pocos se van a acordar del pasaje, quizás es más fácil porque vamos de manera consecutiva, y también muy pocos se van a acordar algo del contenido de la enseñanza del domingo anterior. Es un mal que tenemos, pero es algo que debemos de luchar por vencer, según lo que acabamos de leer y vamos a analizar un poco más en profundidad. ¿Cuánto aprecio tienes por tus recuerdos? El día de ayer, no le voy a contar toda la historia, pero el día de ayer mi esposa en la casa estuvo revisando unas cajas que tenían muchas fotos. No son de la familia, son de otra persona con la que trabajó mi suegra, la mamá de mi esposa, y que llegaron a la casa. Y un montón de fotos de recuerdos de personas que no tenemos idea quiénes son, pero que manifiestan recuerdos que fueron guardadas con la intención de perpetuarlas en el tiempo. Todos tenemos una foto. Hoy día mucho más digitales es más fácil, pero tenemos fotos guardadas en un cajón. Tenemos quizás algún regalo que alguien nos dio de importancia que todavía está guardado. Tenemos aprecio por nuestros recuerdos. En algunas ocasiones anhelamos recordar más cosas. En nuestra niñez. Incluso llega a ser tan importante la memoria, hermanos, junto con todo lo que he comentado, que presentamos nuestra buena o mala memoria como una característica muy propia nuestra. Oye, tengo súper mala memoria, por ejemplo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tenemos una preocupación profunda de olvidar las cosas de la fe. No es nuevo esto que estamos conversando, de que no nos recordamos lo que pasó, lo que se enseñó el domingo anterior. Pero cuán preocupado estoy yo de hacer algo para no olvidarme lo que se enseñó el domingo anterior. Porque en nuestro trabajo quizás somos mucho más proactivos. Lo anotamos, pido que me acuerden, pero de la enseñanza del domingo anterior, del mensaje de reflexivo que tuvimos el miércoles, ¿cuánto nos esforzamos por no olvidar lo que la Biblia nos enseña? Pedro, ya entrando en el texto, les dice, parte en el versículo 12, ¿por esto qué? Hemos venido justamente recordando las últimas 3 enseñanzas, cada una de las cosas que hemos hablado de manera anterior, porque Pedro las ha conectado y llega hasta este punto y dice, por esto, ¿esto qué? Todo lo que está desde el versículo 3 al versículo 11. ¿Qué es lo que hemos hablado dentro del versículo 3 al versículo 11? Primero, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas. Segundo, a través del conocimiento de Dios. Ese conocimiento nos llevó a vivir una vida de santidad, apartados de las concupiscencias de este mundo, siendo la base de esa
santidad nuestra fe. Fe a la que debemos de añadirle abundantemente 7 virtudes. Y ahí ya empezamos a entrar en problemas porque no me acuerdo cuáles son las 7 virtudes. Paciencia, conocimiento, dominio propio, amor fraternal. Y creo que me faltó una. Piedad. Muy bien, están atentos. Entonces, y finalmente les dice que estas virtudes abunden en ustedes para que no estén ni sin frutos, o ni ociosos, ni sin frutos. ¿Con el propósito de qué? De que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por esas razones, Pedro les escribe. Cada uno de esos puntos son temas importantes. Ninguno se puede dejar de lado. Cada uno de ellos es importante porque tiene una repercusión eterna. Todo suma como una cadena para llegar al último eslabón y decir, van a tener una entrada amplia y generosa en el reino del Señor Jesucristo. Por esa razón, por ese motivo, Pedro manifiesta la idea de recordar. Y le dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro manifiesta la idea de que recordar es algo que se debe hacer de una manera persistente y constante. No solamente el domingo en la mañana. No solo cuando siento que voy a olvidar algo. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es algo que se debe hacer, no es una opción. Es una necesidad. Y así es como lo plantea Pedro. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de que los temas de la fe se mantengan en nuestra mente. Porque los olvidamos. Porque en nuestra naturaleza caída quiere otras cosas, no las cosas de la fe. Por eso es necesario que se nos estén recordando. No solamente desde este lugar, sino que en la intimidad de nuestro hogar. Pero pastor, es necesario si yo ya la sé. Hice fundamentos de la fe. Estuve en todo el estudio de Efesios. Estuve en el curso de membresía. Son cosas que sé. Y Pedro nos responde. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por lo tanto, no porque ya hayan hecho fundamentos de la fe, no porque ya hayan estudiado Efesios, no porque ya hayan estudiado el curso de membresía y todas las series que hemos hecho, de las cuales, dicho sea de paso, creo que nos recordamos muy poco de todas las series que hemos hecho. Pero aún que las sepamos, aunque seamos confirmados, es necesario. Yo voy a recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, aunque ustedes ya sean confirmados, aunque hayan hecho 3 cursos de justificación, les vamos a seguir recordando que ustedes son justificados en Dios. Aunque ustedes sepan que tienen todo para la vida y la piedad, les vamos a seguir recordando que ustedes tienen todo para la vida y la piedad. Porque aunque las sepamos, las olvidamos. Y
necesitamos seguir aprendiendo. ¿Ha sido confirmado? Aún es necesario seguir afirmando esa verdad en nuestras vidas. Una de las profesiones, hermanos, más importantes es la medicina. Por todo lo que significa la salud de las personas. Y los médicos, como creo que todos sabemos, no terminan nunca de aprender. Y la verdad es que es algo que no solamente pasa en la medicina, la menciono solamente por lo relevante que pueda ser, pero en casi todas las profesiones nunca se termina de aprender. Porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que actualizarse. Porque salió un nuevo método, porque salieron nuevas investigaciones, siempre hay algo que estar aprendiendo. Y en nuestras profesiones lo hacemos. Asumimos el desafío, asumimos de cierta manera el costo de mantenernos aprendiendo. Comenzaba con un hermano el otro día. Lleva 30 años trabajando y aún que lleva 30 años de experiencia en lo que él hace, aún se enfrenta a situaciones donde tiene que seguir aprendiendo para poder seguir trabajando. Y necesita quizás recordar ciertas cosas que había dejado de hacer porque se había dedicado a otras cosas. Y en la fe. En la fe parece que nos sentimos muy autosuficientes porque es como, no, si eso yo ya lo sé. Eso ya lo aprendí. No, si eso lo enseñaron cuando estuvimos en la serie de la oración, en la serie de frutos del Espíritu. ¿Para qué lo va a volver a enseñar? Hermanos, es necesario que todo lo que respecta a la fe se nos sea recordado. Confirmando lo que ya sabemos, afirmando lo débil, que me acordaba más o menos, y aprendiendo lo que no aprendí cuando me lo habían enseñado. Es necesario. Y esto, hermanos, no es solo para los nuevos creyentes. Es también para los que llevan tiempo como hijos de Dios. Pedro es claro. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Todos necesitamos, hermanos, recordar, insistir en, como el Chavo. ¿Quién no vio esa escena del Chavo? ¿Cómo estudiaba el Chavo? ¿Quién se acuerda? Así con las cosas de la fe. Muchas veces insistimos tanto por otros temas de aprendernos, de aprender más, pero dejamos los temas de la fe, de las Escrituras, de la palabra de Dios, como algo no tan importante. No hay experiencia u obra, acción que hayamos vivido o hecho que nos deje libre de esto, hermanos. Todos lo necesitamos. Desde el pastor que estudia para el sermón, para preparar las clases, hasta los más pequeños. Busque Lucas 22. Lucas 22, versículos 31 al 34. Lucas 22. Lucas 22, 31 al 34. Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro tenía experiencia en esto de olvidar las cosas. Dijo también el Señor, Lucas 22, 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Zarandearos como a trigo, eso quiere decir que iba a agarrar como un manojo y lo iba a pegar contra una piedra para soltar el grano. Eso era zarandear el trigo. Satanás lo había pedido para sacudirlo de esa manera, de golpearlo de una manera muy fuerte. Pero yo, dice el Señor, he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El resto de la historia la sabemos. Cantó el gallo y Pedro lo negó. ¿Qué pasa si ahí en la mitad del camino a lo mejor a Pedro le hubieran dicho: oye, recuerda que va a cantar el gallo 3 veces? Tú, por último, quédate callado, no digas nada. Mejor que digan. Pedro sabía muy bien que las cosas se olvidan. Pasó un momento, un instante de tiempo, quizás un par de horas, y Pedro lo negó. Imagínense el corazón de Pedro al decir: Cristo me lo había dicho. Cristo me anunció que lo iba a negar. Y yo le dije que iba a ir con él incluso hasta la muerte. Necesitamos recordar, hermanos. Necesitamos recordar que estamos en la fe. Necesitamos recordar que Cristo llegó a la cruz. Y todo el sinfín de temas que en la Escritura aparece. Porque olvidamos. Olvidamos, y muchas veces quizás no estamos como Pedro negando después del gallo cante 3 veces, pero nuestra vida manifiesta esa mala memoria que tenemos. Casi como que negamos al Señor Jesús. Porque espero equivocarme, pero mañana, ¿cuál va a ser la acción que tú vas a hacer para recordar lo que la palabra de Dios dice? ¿Te vas a recordar de lo que hoy día estamos hablando? Espero equivocarme y que mañana se esté recordando estas palabras y esforzándote en esto que el Señor nos está diciendo que es tan relevante para nuestra vida. Volvamos a 2 de Pedro. Vamos al versículo 13. Entonces Pedro le dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro dice: tengo por justo. La palabra justo en el griego quiere decir que está de acuerdo a las normas de uso o procedimientos, o que es algo correcto. O sea, yo les voy a insistir hasta el cansancio, dice Pedro, permítame decirlo de esa manera, les voy a repetir hasta el cansancio todas las cosas porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer, porque es el procedimiento que hay que seguir. No quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí cuando el Señor me dijo que lo iba a negar y lo terminé negando. Frente a los ojos de Dios, hermanos, el estar recordando de una manera persistente es recto, es justo, es lo que debemos de hacer. Y por eso Pedro, entendiendo esto que es tan importante, dice: mientras estoy en este cuerpo, Él los va a despertar con amonestación. Cuando hablamos de amonestación, cuando aparece esta palabra, nos sentimos inmediatamente incómodos, porque no nos gustan que nos amonesten, que nos castiguen, porque tiene un carácter
de corrección que no nos gusta. A esta carne no le gusta que la corrijan. A nadie le gusta. Pedro aquí les dice, los voy a despertar. Esa palabra en el griego quiere decir los voy a estimular, los voy a animar. Que tiene obviamente la idea de despertar a alguien del sueño. Entonces, Pedro le está diciendo, los voy a animar, los voy a estimular. ¿En qué? En que recuerden las cosas que les estoy enseñando. Con amonestación. Esa palabra amonestación quiere decir con exhortación, que es una acción de ayuda o de estímulo para recordar. Dicho de otra manera, Pedro les está diciendo, los voy a despertar, los voy a animar para que recuerden, para que no olviden. ¿Qué pasaba con los que olvidaban o con los que no hacían abundar las virtudes en su vida? ¿Qué es lo que olvidaban? La purificación de sus pecados. Y eso hacía que tuvieran su vista corta, que no entendieran su condición espiritual. Pastor, ¿dónde sale eso? Versículos anteriores que estudiamos. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, hablando de las virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El hacer que las 7 virtudes estén en nuestra vida no solamente nos hacen no estar ni ociosos ni sin frutos, sino que nos hacen recordar la purificación de nuestros pecados. Pastor, ¿qué tengo que hacer para no olvidarme de lo que Dios hizo por mí, de mi condición de pecado, de que Dios me perdonó, que Dios me dio tanto? Haz que estas 7 virtudes abunden en tu vida. Ahí está parte de lo que tenemos que hacer. Entonces Pedro le dice, voy a estimularlos, los voy a exhortar, los voy a ayudar, los voy a estimular para que recuerden todas estas cosas. Por lo tanto, cuando Pedro está aquí, no es que vaya con la vara y decir, ya, pues acuérdate, sino que es un acto, una representación de un amor profundo, de un afecto real. De decirle, Cristo murió por ti. Cristo murió para tu santidad. Dios dio a su Hijo para que crezcas en paciencia, en virtud, en piedad, en conocimiento, en amor fraternal. Para que entiendas que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Dios te lo ha dado. Y que si no crecemos en nuestra vida y en nuestra vida de piedad es porque no tomamos lo que Dios nos dejó al frente de nosotros. Para Pedro esto es tan vital, hermanos, que él lo entiende como parte esencial de su ministerio. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pedro conocía el tiempo de su partida. Jesucristo se lo había dicho. Y eso le hacía entender que él tenía que actuar ya. No podía dejarlo para mañana, porque la hora de su partida estaba próxima y tenía que hacerlo ahora ya. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Aprendemos que no podemos emplear mejor nuestro tiempo aquí en la tierra que exhortando en la perseverancia y la fidelidad. No podemos hacer una mejor cosa. Pregunta de reflexión. ¿Qué harías tú? ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente, a tu corazón, si supieras que el próximo viernes vas a fallecer? ¿Qué harías? No,
siempre he soñado con ir a comer a cierto restaurante. Así que voy a ir a comer. No me puedo morir sin ir a comer al restaurante. No puedo perderme, no puedo morirme sin ir nuevamente a... Oh, nunca conocí Italia, el Coliseo Romano. ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Pedro, sabiendo que le quedaba muy poco tiempo, dice, no les voy a dejar de recordar esta verdad. Porque no hay cosa más importante. No hay realidad más relevante para nuestra vida que recordar las cosas de la fe. Pero si ya las sé, yo sé que soy hijo de Dios. Hermano, de aquí al viernes puede pasar cualquier cosa y podemos estar en la posición de Pedro negando al Señor Jesús. Pedro lo tenía tan claro que él sabía que lo que tenía que hacer era recordarle a sus hermanos estas cosas importantes, que no las olvidaran. Y fíjense, vamos al versículo 15. Lo importante que él sentía y entendía que era que sus hermanos siguieran recordando estas cosas. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia, con premura, con un deseo firme de ahora ya, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Llegamos hasta ese punto, hermanos, que Pedro tenía una conciencia tan importante que sus hermanos recordaran todas las cosas de la fe que él iba a procurar que aún después que él no estuviera, tuvieran la opción de seguir recordándolas. ¿Entiendes, hermano, lo importante que es? ¿Estás tomando en tu corazón lo importante que es que recuerdes las cosas de la fe? Las enseñanzas que se te da semana tras semana. Pedro lo entendía perfectamente y sentía ese peso. Y quiero en esta mañana, hermano, que tú te vayas con ese peso en tu corazón. No porque a lo mejor enseñes a otros, como a mí me toca la responsabilidad. Pero Dios a ti te ha dado una responsabilidad de crecer, tú personalmente. Y tienes que tomar esta responsabilidad de recordar las cosas de la fe como si fueses a morir mañana. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Quiero, a través de este pasaje, hermanos, ponerle un broche en tu mente respecto de la importancia de lo que es recordar la palabra de Dios, la ley de Dios en nosotros. Deuteronomio 6, versículo 1. Un breve comentario. Deuteronomio, que es lo que es la segunda ley. No porque hayan dos leyes, sino porque es la segunda ley. Es el recordatorio de la ley al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que iba a entrar a la tierra prometida. Porque todo el resto del pueblo que había sucedido había muerto en el desierto vagando por el castigo de parte de Dios. Solamente dos de esa generación, Josué y Caleb, son los que entraron a la tierra prometida. Entonces Dios, a través de Moisés, les recuerda la ley. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces Moisés le está diciendo a esta segunda generación, estos son las leyes, los decretos por los cuales ustedes tienen que dirigirse en su vida. No solamente para que lo sepan, sino para que los pongan por obra. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Jehová no será mucho? ¿No será necesario con que el domingo en la mañana la leamos un ratito y con eso será suficiente? Jehová sabía que su pueblo iba a olvidarlas. Versículo 12. Miren el llamado de Jehová al pueblo de Israel. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y la historia dice que el pueblo de Israel se olvidó de Jehová. Hermanos, no olvidemos lo que Dios nos ha enseñado. Hay tantas maneras, hermanos, tantas maneras que podríamos optar para no olvidar las cosas. Hoy día tú tienes el privilegio, tienes un gran privilegio. Quizás nuestros abuelos no lo tuvieron, si es que obviamente eran creyentes. Ellos iban a la iglesia y lo que se dijo, se dijo. Y ahí quedó. Nadie más lo volvía a repetir. ¿Qué privilegio tienes tú hoy día? Voy a la página, voy al canal, lo puedo volver a escuchar, lo puedo volver a leer. Ese privilegio los antiguos no lo tenían. ¿Para qué decir si nos vamos casi 2000 años atrás, donde con suerte había una copia de esto? Donde en las iglesias se leía y no había en las casas. Hoy día la tienes en físico en tu casa, la tienes en tu celular. Entonces, ¿qué estamos haciendo para recordar? Dios, hermanos, a través de su pueblo, y por eso los invité a que leyéramos aquí en Deuteronomio, nos da una ilustración muy fuerte de lo importante que es recordar. Isaías 17:10 dice, un poco reafirmando el resultado, ¿no? Dios le dice, cuida de no olvidarte de Jehová, el que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Isaías 17:10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio.
El profeta le dice al pueblo de Israel: te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de aquel que te dio refugio, de aquel que te sacó de Egipto, de la tierra de servidumbre. Y vemos en la condición en la que quedó el pueblo de Israel. Un reino dividido, una parte desapareció de la historia, la otra pudo continuar, pero finalmente igual desapareció. Por supuesto que Dios guardó a su remanente, pero el pueblo de Israel olvidó a Dios. Y a lo mejor tú esta mañana estás pensando y dices: ya, pastor, pero yo no he olvidado a Dios, yo nunca lo voy a olvidar. Pero ves la premura con la que Pedro dice: les voy a procurar a que hasta cuando yo no esté, que ustedes tengan la manera de no olvidarse de estas cosas. No estamos ajenos a la pérdida de memoria, como lo decía al inicio. Y podamos hacer nuestra esa poesía. Me puede faltar una pierna, puedo pasar dolores, pero no me quiten mis recuerdos. No me quiten lo que he aprendido de la palabra de Dios. Creo que una vez ya lo mencioné. La película Los Secretos, el libro secreto de Eli. Cuenta la historia de un mundo caído, un mundo de mucha oscuridad. De hecho, la película es un poco oscura en imágenes. Cuenta la historia de un hombre que finalmente había mucha sed por tener el conocimiento y había un libro que estaba perdido. Y ese libro lo lleva un hombre que lo defiende incluso hasta con su vida. Finalmente el libro lo pierde, pero llega a un lugar donde la civilización está tratando de retomar todo lo que es la cultura, guardando libros que tenían mucho valor. Ese libro que él tenía era la Biblia. Cuando llega a este lugar, dice: y el libro, traigan hojas y traigan papel. Y él empieza a recitar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Y finalmente lograron transcribir la Biblia porque él se la había memorizado. ¿Cómo te estás esforzando para no olvidar lo que se te enseña? Hermano, ora que Dios te ayude a poseer en tu mente, en guardarlas como un tesoro precioso, las enseñanzas que Dios te da. Ora para que quien te pastoree sea fiel también en recordártelas y que no pese el decir: pero es que esto ya lo enseñé. No importa, porque ese es un ministerio de parte de Dios a nosotros, de estarles recordando. Y cuando se te enseñe algo que ya se te ha dicho, que tu actitud no sea otra vez la misma cuestión, sino que recepcionar con bendición y decir: gracias Dios porque me estás recordando. Así como le dijiste al pueblo de Israel, así como le dijiste a Pedro, nos está diciendo también a nosotros. Hermanos, si es necesario, hagamos lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Repítela a tus hijos. Habla de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Átalas a modo de señal en tu mano, al frente de tus ojos. Escríbelas en tu casa, en los postes, en todo lugar, para que las recuerdes. Para que no nos falte la fe, para no olvidar a nuestro Dios, para batallar incluso con esas áreas débiles que tienes en tu vida. Porque la única manera es encontrando la fuerza a través de la palabra de Dios. Hermanos, recordémonos entre todos la palabra de Dios. Que no se nos olvide. Ayudémonos a no olvidar
la palabra de Dios. Termino leyendo una vez más la poesía del inicio. Puedo perder un brazo o una pierna. Puedo sufrir crueles dolores, agonizar lentamente. Todo eso prefiero antes de perder mis recuerdos. Temo la enfermedad del olvido. Ruego nunca sufrirla, porque sin recuerdos estaría perdido. Ya eso le sumaría. Iglesia, palabra integral. Cuida de no olvidarte de Dios y sus enseñanzas. Que el Señor te bendiga, te guarde. Oremos. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos en esta mañana. Y con un corazón recogido, Dios amado, porque nos confronta tu palabra, porque somos olvidadizos. Nos olvidamos de las enseñanzas que tú nos das. Pero tú nos has hecho un llamado fuerte y claro en esta mañana, que debemos recordar las enseñanzas. Ayúdanos, Dios amado, a no olvidar, a no caer en esta enfermedad espiritual de olvidarnos de tu palabra, de hacer caso a los ejemplos que encontramos en tu palabra, cómo el pueblo de Israel te olvidó, no recordó del Dios de su salvación, como Pedro a las pocas horas olvidó la advertencia que tú le habías hecho de que lo iba a negar después del canto del gallo. Dios eterno, ayúdanos a recordar, a no ser un pueblo olvidadizo, sino que ser hacedores de tu palabra. Gracias, Dios eterno. Podamos siempre recordar tus palabras en nuestro hogar, cuando vayamos camino al trabajo, en nuestra oficina, en nuestro dormitorio. Que tu palabra siempre sea quien nos alumbre en nuestro caminar. Dios amado, te rogamos y te ruego de manera especial que esta palabra, el día de mañana, que esta tarde y durante toda la semana no se nos olvide. Que logremos, Dios amado, atesorar este mandato, porque es el puntapié inicial para empezar ese trabajo individual de cada uno para esforzarnos en recordar tu palabra. Te damos gracias en esta mañana. Te glorificamos, Padre bendito. Y lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.